Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, dinos, ¿desde qué parte del mundo nos estás viendo? Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Las grietas en los cimientos. Marcus Snyder siempre había creído que el servicio militar consistía en proteger a los inocentes. Después de 12 años en las fuerzas especiales, incluyendo operaciones clasificadas que nunca aparecerían en ningún registro oficial, había visto suficientes de los impulsos más oscuros de la humanidad como para apreciar la simple bondad de volver a casa con su esposa, Mercedes, y su hija de 6 años, Emma. Su pequeña casa en Cedar Falls no era gran cosa, un modesto alquiler de 2 dormitorios en un barrio de clase trabajadora, pero representaba todo lo que Marcus luchaba por preservar. Mercedes la había decorado con muebles de segunda mano y las obras de arte de Emma, creando un santuario donde Marcus podía olvidar las cosas que había hecho al servicio de su país. Marcus se especializaba en lo que los militares llamaban eufemísticamente operaciones de acción directa. Su equipo eliminaba objetivos de alto valor que estaban fuera del alcance de las fuerzas del orden convencionales, terroristas, criminales de guerra y depredadores que se creían intocables. Era muy bueno haciendo que hombres peligrosos desaparecieran permanentemente y sin dejar rastro. Mercedes Jones se había casado con Marcus cuando ella tenía 22 años y él 24, recién llegado de su primer despliegue. Se había sentido atraída por su intensidad silenciosa y la seguridad que prometía su carrera militar. Pero 8 años de matrimonio y constantes despliegues habían desgastado su paciencia y amplificado su creciente insatisfacción con su modesto estilo de vida. Mercedes trabajaba a tiempo parcial en un salón de belleza local, pero su verdadera ambición era vivir el tipo de vida que veía en las redes sociales. Ropa cara, vacaciones de lujo y la admiración de la gente que importaba. El salario militar de Marcus no podía proporcionar ese estilo de vida, y sus frecuentes ausencias la hacían sentir abandonada y resentida. Emma Snyder era el punto luminoso en la vida de ambos, una precoz niña de 6 años con los ojos verdes de su padre y el cabello rubio de su madre. Adoraba a Marcus incondicionalmente, contando los días para su regreso del despliegue con un calendario casero cubierto de corazones dibujados a mano. Chuck Logan poseía 17 propiedades de alquiler en todo Cedar Falls, y su modelo de negocio se basaba en explotar a inquilinos que no podían permitirse mejores opciones. A sus 53 años, Chuck había perfeccionado el arte de la intimidación a través de tecnicismos legales y manipulación emocional. Disfrutaba especialmente teniendo poder sobre mujeres desesperadas con hijos. Chuck había estado observando a Mercedes Snyder durante meses, notando su creciente frustración con las ausencias de Marcus y su evidente anhelo de un estilo de vida más opulento. Cuando Marcus se desplegó en una misión de mantenimiento de la paz de 6 meses en Europa del Este, Chuck vio la oportunidad de ampliar su colección de arreglos especiales con inquilinas atractivas. Los problemas comenzaron en el tercer mes del despliegue de Marcus. Mercedes había estado luchando con el alquiler desde que perdió su trabajo en el salón debido a tardanzas crónicas y problemas de actitud. La oferta inicial de Chuck pareció generosa, un alquiler reducido a cambio de servicios domésticos que gradualmente se volvieron más personales y exigentes. La primera indicación de Marcus de que algo andaba mal llegó a través de las videollamadas de Emma. Su hija, habitualmente alegre, parecía apagada, a menudo mirando nerviosamente fuera de cámara cuando Mercedes no estaba en la habitación. Cuando Marcus preguntó por la voz de un hombre extraño que oía ocasionalmente de fondo, Mercedes explicó rápidamente que Chuck solo estaba arreglando cosas en la casa. El vecindario también había comenzado a notar cambios. Cassie Fuentes, una enfermera que vivía al lado, observó las visitas cada vez más frecuentes de Chuck y la aparente comodidad de Mercedes con su presencia. Más preocupantes eran las veces que había visto a Emma sola afuera mientras Mercedes y Chuck estaban adentro con las cortinas corridas. Will Baldwin, el excompañero de las fuerzas especiales de Marcus que vivía a 2 horas de distancia, había prometido visitar a la familia durante el despliegue. Su visita programada en el 4º mes reveló una situación que hizo que sus instintos entrenados en combate dispararan señales de alarma inmediatas. Encontró a Chuck Logan descansando en la sala de estar de Marcus vistiendo solo una bata mientras Mercedes le servía el desayuno en un negligé. Emma estaba sentada en silencio en un rincón, sin lavar y con la misma ropa que Will le había visto en su visita anterior. ¿Quién diablos eres tú?, exigió Chuck, claramente molesto por la interrupción. La respuesta de Will fue controlada pero llevaba el filo inconfundible de un hombre capaz de una violencia extrema. Soy amigo de Marcus Snyder, el hombre en cuya casa está sentado. El hombre a cuya esposa pareces estar entreteniendo. Mercedes se sonrojó, pero trató de mantener la compostura. Will, esto no es lo que parece.
Chuck nos ha estado ayudando con problemas de mantenimiento. Will miró alrededor de la casa, notando las señales obvias de la residencia permanente de Chuck, su ropa en el dormitorio principal, sus artículos personales por toda la casa y, lo más perturbador, un sofisticado sistema de cámaras que no había estado allí durante su visita anterior. Emma, cariño, dijo Will suavemente, ¿por qué no me enseñas tu habitación? El dormitorio de Emma reveló el alcance total de la situación. Había cámaras ocultas posicionadas para monitorear sus actividades, y el ojo entrenado de Will detectó otros equipos de vigilancia que no tenían ningún propósito legítimo en la habitación de una niña. Emma le susurró que el hombre aterrador la observaba todo el tiempo y que mamá dijo que tenía que ser muy buena o papá podría no volver nunca a casa. La llamada telefónica de Will a Marcus esa noche fue cuidadosamente codificada, pero el mensaje fue claro. Necesitas saber que la situación de tu hogar se ha visto comprometida. Múltiples desconocidos han establecido residencia, y tu activo principal está en peligro potencial. Marcus entendió de inmediato. Su hija estaba en riesgo, su esposa lo había traicionado y un depredador se había mudado a su casa. El hombre que había eliminado terroristas en 3 continentes sintió una furia fría instalarse en sus huesos. El mismo estado emocional que lo había hecho legendariamente efectivo para hacer desaparecer problemas permanentemente. Marcus comenzó a planificar su respuesta esa misma noche, utilizando habilidades perfeccionadas a lo largo de años de operaciones contra enemigos que se creían más allá de toda retribución. Chuck Logan y Mercedes Snyder no tenían idea de que acababan de declararle la guerra a alguien que hizo de la guerra su especialidad. Capítulo 2. La red del depredador. El apoderamiento sistemático de la vida de Marcus por parte de Chuck Logan siguió un patrón que había perfeccionado con otras esposas de militares. El primer mes implicaba establecer dependencia a través de pequeños favores y apoyo emocional durante la ausencia del esposo. El segundo mes introducía la intimidad física a través de una seducción y manipulación cuidadosamente orquestadas. El tercer mes establecía el control a través de la documentación y amenazas implícitas. Mercedes había caído en la trampa de Chuck más fácilmente que la mayoría. Su resentimiento hacia Marcus por sus constantes despliegues la hizo receptiva a la atención y los regalos de Chuck. Cuando Chuck se ofreció a perdonarle el alquiler a cambio de compañía, Mercedes se convenció a sí misma de que estaba tomando una decisión práctica en lugar de traicionar su matrimonio. La verdadera naturaleza de Chuck emergió gradualmente. Instaló cámaras por toda la casa con el pretexto de la seguridad, pero Mercedes pronto se dio cuenta de que las cámaras se enfocaban en ella y Emma en lugar de en posibles intrusos. Cuando protestó, Chuck le recordó su acuerdo y sugirió que Marcus podría no ser comprensivo con su situación si se enteraba de toda la verdad. La manipulación psicológica se intensificó cuando Chuck trasladó sus pertenencias personales a la casa. Afirmó que su propia residencia estaba siendo renovada, pero Mercedes entendió el mensaje real. Ahora él era dueño de su casa, su cuerpo y sus decisiones. La resistencia resultaría en exposición, falta de vivienda y la pérdida de su hija. Emma se convirtió en la máxima palanca de Chuck. Nunca tocó a la niña de manera inapropiada, pero su vigilancia constante y sus amenazas veladas crearon una atmósfera de terror. Emma entendía que el hombre aterrador controlaba a su madre por completo y que cualquier resistencia podría resultar en que su padre nunca regresara de su misión. El modelo de negocio de Chuck se basaba en la documentación y el chantaje. Grabó cada encuentro íntimo con Mercedes, la fotografió en posiciones comprometedoras y documentó cuidadosamente su participación voluntaria en su acuerdo. Si alguna vez intentaba exponerlo o irse, la evidencia destruiría su credibilidad y su matrimonio. Nicholas Moyer, amigo y socio de negocios de Chuck desde hace mucho tiempo, ayudaba a mantener los sistemas de vigilancia y proporcionaba la fuerza bruta cuando los inquilinos se volvían problemáticos. Nicholas había cumplido condena por agresión y disfrutaba intimidando a la gente en nombre de Chuck. Juntos, habían perfeccionado un sistema de control que mantenía a sus víctimas en silencio y sumisas. El punto de quiebre llegó cuando Marcus llamó inesperadamente durante una de las visitas de Chuck. Mercedes se vio obligada a mantener una conversación normal mientras Chuck escuchaba desde el dormitorio, haciendo gestos ocasionales que le recordaban su poder sobre su situación. ¿Papá? Emma había logrado agarrar el teléfono brevemente. Cuando vienes a casa, el hombre aterrador está aquí todo el tiempo. Y mamá llora. El rostro de Chuck se oscureció de rabia mientras Mercedes rápidamente le quitaba el teléfono y terminaba la llamada con explicaciones nerviosas sobre la imaginación de Emma. Esa noche, Chuck dejó sus expectativas muy claras. Emma necesitaba ser manejada adecuadamente, o su acuerdo necesitaría incluir términos adicionales. La investigación de Marcus desde el extranjero reveló el alcance total de la operación de Chuck.
Usando recursos de inteligencia militar y contactos en las fuerzas del orden federales, Marcus descubrió que Chuck Logan era sospechoso en otros 3 casos que involucraban a familias de militares. El patrón era siempre el mismo: apuntar a esposas vulnerables durante los despliegues, establecer el control a través de la manipulación y la documentación, y luego explotar la situación para obtener gratificación financiera y sexual a largo plazo. Austin Hicks, un investigador federal especializado en crímenes depredadores, había estado construyendo un caso contra Chuck durante 2 años, pero carecía de pruebas suficientes para un enjuiciamiento. Chuck tenía cuidado de operar dentro de zonas grises legales, y sus víctimas estaban demasiado intimidadas para cooperar con las investigaciones. El contacto de Marcus con Austin reveló información adicional perturbadora. Los sistemas de cámaras de Chuck no eran solo para chantajear. Vendía grabaciones a redes en línea que se especializaban en contenido voyerista con familias de militares. Las actividades grabadas de Emma estaban siendo distribuidas a depredadores en todo el mundo, generando ingresos sustanciales para la operación de Chuck. La revelación de que su hija estaba siendo explotada con fines de lucro empujó a Marcus más allá de la simple ira hacia la mentalidad fría y calculadora que lo había hecho legendario entre los operadores de las fuerzas especiales. No se trataba solo de castigar la traición. Se trataba de eliminar a un depredador que amenazaba a los niños y que continuaría amenazándolos hasta que fuera detenido permanentemente. Marcus comenzó a reunir un equipo utilizando contactos de su carrera militar. Clyde Powell, un experto en vigilancia electrónica y guerra cibernética, se encargaría de los sistemas de cámaras y la huella digital de Chuck. Wayace Esweni, un ex-EAL de la Marina con experiencia en operaciones psicológicas, ayudaría a diseñar la destrucción psicológica de Chuck. Todd Aldrich, un experto en demoliciones, proporcionaría apoyo técnico para soluciones más permanentes. El plan de Marcus requería una sincronización y coordinación precisas. Necesitaba rescatar a Emma de inmediato, documentar los crímenes de Chuck a fondo y eliminar tanto a Chuck como a Nicholas permanentemente, asegurándose de que Mercedes enfrentara las consecuencias apropiadas por su traición. La operación requeriría todas sus habilidades como operador de las fuerzas especiales y su completa disposición a operar fuera de los límites legales. Chuck Logan había pasado años depredando a familias de militares, creyendo que los soldados desplegados eran impotentes para proteger a sus seres queridos. Estaba a punto de aprender que algunos soldados traían la guerra a casa con ellos y que los depredadores a veces se convertían en presas de cazadores mucho más peligrosos. Capítulo 3. El regreso del cazador. El regreso anticipado de Marcus de su despliegue fue facilitado a través de canales militares que oficialmente no existían. Su oficial al mando, el coronel Eric Wilson, entendía que ciertas situaciones requerían atención inmediata y que Marcus tenía habilidades especialmente adecuadas para manejar problemas que las fuerzas del orden convencionales no podían abordar. Esto es un permiso personal, explicó el coronel Wilson durante su conversación codificada. Lo que sea que necesites hacer para resolver tu situación familiar tiene mi completo apoyo, pero oficialmente nunca sucedió. El transporte de Marcus a los Estados Unidos incluyó equipo y materiales de apoyo que lo ayudarían a lidiar con Chuck Logan permanentemente. El ejército tenía su propio interés en proteger a las familias de los miembros del servicio de los depredadores, y la reputación de Marcus para resolver problemas imposibles lo convertía en la persona perfecta para enviar un mensaje a otros que pudieran apuntar a familias de militares. Clyde Powell se encontró con Marcus en un piso franco a 50 millas de Cedar Falls, donde establecieron su base de operaciones. Clyde ya había comenzado a infiltrarse en la red de vigilancia de Chuck, descubriendo el alcance total de la documentación y los sistemas de distribución del depredador. Es peor de lo que pensábamos, informó Clyde. Chuck tiene cámaras en cada habitación, incluyendo el dormitorio y el baño de Emma. Las grabaciones se están subiendo a servidores en 3 países diferentes y se venden a través de redes que se especializan en este tipo de contenido. Marcus estudió los planos de vigilancia con desapego profesional, compartimentando su furia para mantener la efectividad operativa. ¿Cuántas otras familias? Al menos 12 objetivos activos. Probablemente más que no hemos identificado aún. Chuck ha estado haciendo esto durante años, y tiene una red de propietarios en ciudades militares de toda la región que comparten información y recursos. Wayace Esweni llegó con perfiles psicológicos de Chuck Logan y Nicholas Moyer basados en la inteligencia recopilada de sus víctimas anteriores. La experiencia de Wayace en quebrar a agentes enemigos lo hacía ideal para diseñar su destrucción psicológica. Chuck es un depredador clásico, explicó Wayace. Necesita control y documentación para sentirse poderoso. Su mayor temor es la exposición y la pérdida de control. Nicholas es más simple.
Es un sociópata que disfruta de la violencia, pero solo cuando tiene la ventaja abrumadora. Todd Aldrich trajo las capacidades técnicas necesarias para soluciones permanentes. Su experiencia en hacer desaparecer cosas sin dejar rastro sería esencial para la fase final de la operación. El primer objetivo del equipo era el rescate inmediato de Emma, sin alertar a Chuck de su presencia. Usando la inteligencia recopilada a través de la infiltración de vigilancia de Clyde, identificaron los patrones de Chuck y establecieron ventanas de oportunidad. Chuck solía visitar a Mercedes entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde los días de semana, cuando Emma estaba en la escuela y el vecindario estaba menos activo. Nicholas generalmente proporcionaba seguridad desde su coche aparcado afuera, pero su atención se centraba en posibles amenazas de la calle en lugar de otras direcciones. El acercamiento de Marcus a la casa fue invisible tanto para la vigilancia oficial como para la observación de Nicholas. Años de operaciones de combate le habían enseñado a moverse a través de territorio hostil sin ser detectado, y el vecindario suburbano de Chuck no presentaba desafíos significativos. Cassie Fuentes, la vecina que había estado monitoreando la situación, fue reclutada silenciosamente como aliada. Su experiencia en enfermería y su genuina preocupación por Emma la hicieron dispuesta a ayudar, especialmente cuando Marcus le explicó el alcance total de lo que Chuck le estaba haciendo a su familia. La operación de rescate requirió una sincronización de una fracción de segundo. Mientras Chuck estaba adentro con Mercedes y Nicholas era distraído por un incidente montado que Cassie creó en la calle, Marcus se infiltró en la casa a través de la ventana del dormitorio de Emma. La reacción de Emma al ver a su padre fue de pura alegría mezclada con terror. «Papá, volviste». Pero el hombre aterrador dijo que no lo harías. Marcus abrazó a su hija con fuerza, notando su pérdida de peso y la forma temerosa en que miraba constantemente hacia la puerta. «Papá está aquí ahora, cariño. El hombre aterrador ya no puede hacerte daño». Marcus sacó a Emma por la ventana a la casa de Cassie, donde estaría a salvo mientras él se ocupaba de Chuck y Mercedes. La descripción susurrada de Emma de lo que Chuck había hecho, las cámaras, la vigilancia, la forma en que hacía llorar a mamá, completó los detalles finales que Marcus necesitaba para su planificación operativa. El descubrimiento de Chuck de que Emma había desaparecido desencadenó exactamente el tipo de reacción de pánico que Marcus había esperado. Su búsqueda frenética de la casa y su airada confrontación con Mercedes revelaron su verdadera naturaleza y proporcionaron documentación adicional de sus crímenes. «¿Dónde está?», le gritó Chuck a Mercedes, agarrándola bruscamente. «Más vale que esa mocosa no le haya dicho nada a nadie, o ambos estamos acabados». La aterrorizada respuesta de Mercedes reveló el alcance total de su subyugación. «No lo sé. Estaba en su habitación hace una hora. Quizás fue a casa de Cassie». La decisión de Chuck de buscar en el vecindario con Nicholas le dio a Marcus la oportunidad que necesitaba para establecer la siguiente fase de su operación. Mientras Chuck estaba distraído, Marcus se infiltró en su centro de vigilancia y comenzó a documentar toda su operación. La evidencia que Marcus recopiló fue abrumadora. Miles de horas de grabaciones de múltiples familias, registros financieros que mostraban ganancias por la venta de material de explotación y correspondencia con otros depredadores de su red. Chuck Logan no era solo una amenaza local. Era parte de una sofisticada organización criminal especializada en atacar a familias de militares. La comunicación de Marcus con el investigador federal Austin X proporcionó el marco legal para lo que sucedería a continuación. «Tenemos pruebas suficientes para arrestar a Chuck y a toda su red», confirmó Austin. «Pero el enjuiciamiento es complicado. Buenos abogados podrían conseguirle sentencias reducidas, y estaría de vuelta en la calle en unos años». La respuesta de Marcus fue característicamente directa. «Eso no es aceptable. Algunos problemas requieren soluciones permanentes». Austin entendió lo que Marcus estaba sugiriendo, y su respuesta fue cuidadosamente neutral. «No he oído eso. Pero si ciertos problemas se resolvieran a sí mismos permanentemente, no me sorprendería. Algunos depredadores tienen accidentes desafortunados». Marcus comenzó la fase final de su operación esa noche, utilizando habilidades que habían eliminado objetivos de alto valor en múltiples teatros de operaciones. Chuck Logan y Nicholas Moyer estaban a punto de aprender que algunos cazadores eran mucho más peligrosos que cualquier presa que hubieran acechado jamás. Capítulo 4. La red se deshace. El pánico de Chuck Logan se intensificó durante la noche al darse cuenta de que la desaparición de Emma podría indicar una amenaza mayor para su operación. Sus años depredando a familias de militares lo habían vuelto paranoico sobre la posibilidad de enfrentar represalias, pero siempre había asumido que los soldados desplegados estaban demasiado lejos para representar un peligro inmediato. La búsqueda de Nicholas Moyer en el vecindario no reveló nada,
pero sus instintos criminales le advirtieron que algo significativo había cambiado. La forma en que los vecinos evitaban el contacto visual y la sutil tensión en el aire sugerían que su operación había sido comprometida. «Alguien nos ha estado observando», informó Nicholas a Chuck. «La pregunta es quién y cuántos saben». La respuesta de Chuck reveló la profundidad de su paranoia y la extensión de su red criminal. «Llama a Salvatore Barber y dile que podríamos necesitar activar el plan de contingencia. Si alguien nos está investigando, necesitamos eliminar la evidencia y desaparecer». Salvatore Barber operaba un servicio de eliminación que se especializaba en hacer desaparecer problemas permanentemente. Su equipo había ayudado a Chuck a eliminar 3 amenazas anteriores a lo largo de los años. Investigadores que se acercaron demasiado, víctimas que intentaron exponerlo y testigos que representaban riesgos continuos para su operación. Marcus monitoreó estas comunicaciones a través de la infiltración de Clyde en sus sistemas de vigilancia, obteniendo inteligencia valiosa sobre el alcance total de la red criminal de Chuck. La revelación de que Chuck había matado a víctimas anteriores transformó esto de una operación de rescate en una guerra contra una sofisticada organización criminal. El estado psicológico de Mercedes se deterioró rápidamente al darse cuenta de la verdadera naturaleza de su situación. La máscara de manipulación encantadora de Chuck se desvaneció por completo, revelando al depredador controlador que había debajo. Sus amenazas se volvieron explícitas y violentas mientras la culpaba por la desaparición de Emma. «Si tu esposo ha vuelto, si sabe algo sobre nuestro acuerdo, vas a arreglarlo», gruñó Chuck. «O me aseguraré de que tanto tú como esa mocosa desaparezcan permanentemente». La aterrorizada llamada de Mercedes a Marcus fue monitoreada y grabada por el equipo de Clyde. Su súplica desesperada por perdón y misericordia reveló su completa comprensión de la verdadera naturaleza de Chuck y su propia complicidad en poner en peligro a Emma. «Marcus, por favor», sollozó Mercedes al teléfono. «Sé que lo que hice estuvo mal, pero estaba asustada y sola». Y Chuck dijo que le pasarían cosas a Emma si no cooperaba. «Por favor, no dejes que le haga daño». La respuesta de Marcus fue fríamente profesional. «Emma está a salvo. Tú no. Chuck Logan va a morir esta noche, y tú vas a ir a la cárcel. La única pregunta es si nos ayudas a eliminar su red o enfrentas cargos federales como cómplice de explotación infantil». La oferta de cooperación versus enjuiciamiento era un procedimiento operativo estándar, pero Marcus no tenía intención de mostrarle piedad a Mercedes independientemente de su elección. Ella había cambiado la seguridad de su hija por comodidad personal y beneficio financiero, una traición que merecía consecuencias permanentes. La operación psicológica de Wayace Sweeney contra Nicholas Moyer comenzó esa noche con una serie de eventos cuidadosamente orquestados diseñados para aislarlo de Chuck y hacerlo vulnerable a la eliminación. Usando inteligencia recopilada sobre el historial criminal y el perfil psicológico de Nicholas, Wayace desencadenó una cascada de respuestas paranoicas. El primer elemento implicó que el oficial de libertad condicional de Nicholas recibiera pistas anónimas sobre violaciones de sus condiciones de liberación. El segundo implicó que sus conocidos recibieran información que sugería que Nicholas estaba cooperando con investigadores federales. El tercero implicó que su exesposa recibiera evidencia de sus actividades criminales actuales y amenazas de exponerlo a menos que pagara un chantaje sustancial. El estado mental de Nicholas se deterioró rápidamente a medida que surgían múltiples amenazas simultáneamente. Sus socios criminales comenzaron a evitarlo. Su oficial de libertad condicional programó visitas sorpresa y su exesposa hizo demandas que sugerían que alguien le estaba pasando información sobre sus actividades. «Alguien me está tendiendo una trampa», le dijo Nicholas a Chuck durante una conversación telefónica cada vez más frenética. «Todo se está desmoronando a la vez, y creo que estamos siendo atacados por profesionales». La respuesta de Chuck reveló su disposición a sacrificar a Nicholas para protegerse. «Ocúpate de tus propios problemas. Tengo asuntos más grandes de los que ocuparme ahora mismo». La presión psicológica sobre Nicholas se intensificó cuando Wayace arregló que recibiera fotografías de sí mismo tomadas desde ángulos imposibles, tomas de vigilancia que demostraban que alguien con capacidades profesionales observaba cada uno de sus movimientos. El mensaje era claro. Estaba siendo cazado por alguien mucho más peligroso que cualquier amenaza que hubiera enfrentado anteriormente. La preparación de Todd Aldrich para la fase de eliminación implicó establecer múltiples escenarios para hacer desaparecer a Chuck y Nicholas sin dejar rastro. Su experiencia en demoliciones y reconstrucción de accidentes aseguraría que sus muertes parecieran incidentes desafortunados en lugar de asesinatos selectivos. La comunicación final de Marcus con el coronel Wilson confirmó que su operación tenía el apoyo total del ejército.
Ocúpate de esto como mejor te parezca. Estos depredadores han atacado a múltiples familias de militares, y no podemos permitir que eso continúe. Tienes total autonomía operativa. La autorización para usar fuerza letal sin restricciones liberó a Marcus para implementar soluciones que eliminarían permanentemente toda la red de Chuck. Su reputación de hacer desaparecer objetivos de alto valor sin dejar evidencias sería esencial para asegurar que esta operación depredadora en particular nunca amenazara a otra familia. El último error de Chuck Logan fue intentar eliminar a Mercedes como testigo potencial. Su plan de escenificar su suicidio mientras lo hacía parecer que se había quitado la vida por culpa de la desaparición de Emma demostró su completa naturaleza sociopática y le proporcionó a Marcus la oportunidad perfecta para implementar su propia solución final. Marcus había pasado su carrera militar protegiendo a personas inocentes de depredadores que se creían intocables. Chuck Logan y Nicholas Moyer estaban a punto de aprender que algunos depredadores eventualmente se encuentran con cazadores mucho más peligrosos y que las familias de militares están protegidas por soldados que traen la guerra a casa cuando es necesario. Capítulo 5. Comienza la caza. El plan de Chuck Logan para eliminar a Mercedes reveló la completa naturaleza sociopática que le había permitido depredar a familias de militares durante años. Su método fue característicamente calculado. Escenificar su aparente suicidio de una manera que la hiciera parecer abrumada por la culpa y la desesperación por la desaparición de su hija. Se está volviendo inestable, le explicó Chuck a Nicholas durante su sesión de planificación. Si habla con los investigadores o con su esposo, todo se desmorona. Mejor cortar por lo sano y eliminar la responsabilidad. El entusiasmo de Nicholas por la violencia lo convirtió en el cómplice perfecto para el plan de Chuck. Su historial criminal incluía a 2 muertes anteriores que habían sido dictaminadas como accidentales, y entendía cómo escenificar escenas del crimen para evitar investigaciones. Marcus monitoreó su planificación a través de la infiltración de vigilancia de Clyde, obteniendo inteligencia detallada sobre su cronograma y métodos. La disposición de Chuck a cometer un asesinato para proteger su operación confirmó que representaba una amenaza continua que requería una eliminación permanente. La llegada de Salvatore Barber a Cedar Falls trajo complicaciones adicionales a la operación de Marcus. El equipo de eliminación de Barber se especializaba en hacer desaparecer situaciones enteras, no solo objetivos individuales, sino toda la evidencia y los testigos conectados a investigaciones problemáticas. Protocolo de barrido limpio, le explicó Barber a Chuck durante su reunión encubierta. Eliminamos a todos los que saben algo. Lo escenificamos como un asesinato-suicidio que involucra a la esposa inestable del militar y hacemos que toda la situación parezca una tragedia doméstica que salió mal. El alcance del plan de Barber incluía matar a Mercedes, eliminar a cualquier vecino que pudiera haber presenciado las actividades de Chuck y, si fuera necesario, escenificar la muerte de Emma como daño colateral en el colapso psicológico de su madre. La despiadada eficiencia del plan demostró por qué la red de Chuck había operado con éxito durante años. La respuesta de Marcus a esta escalada fue rápida y decisiva. Su equipo pasó de la recopilación de pruebas a operaciones de combate activo, utilizando habilidades perfeccionadas a lo largo de años de eliminar objetivos de alto valor en territorio hostil. La operación psicológica de Wayace Sweeney contra Nicholas alcanzó su culminación cuando recibió un paquete que contenía fotografías de su propio apartamento tomadas desde adentro, junto con información detallada sobre sus rutinas diarias y vulnerabilidades personales. El mensaje incluía una sola línea: lo sabemos todo. Ríndete ahora o enfrenta las consecuencias. El colapso mental de Nicholas fue inmediato y completo. Años de intimidar a otros nunca lo habían preparado para ser el objetivo de una guerra psicológica profesional. Su llamada de pánico a Chuck reveló su completa pérdida de valor y su disposición a abandonar su operación para salvarse. Están dentro de mi apartamento, Chuck. Saben todo sobre mí. Me voy de la ciudad antes de que decidan hacerme desaparecer. La respuesta de Chuck demostró su completa falta de lealtad hacia sus socios. Bien, pero si hablas con alguien sobre nuestra operación, me aseguraré de que Barber te encuentre donde quiera que vayas. El intento de Nicholas de huir esa noche le proporcionó a Marcus la oportunidad perfecta para implementar el protocolo de eliminación de Todd Aldrich. El accidente de coche montado en una carretera de montaña fuera de la ciudad parecería ser el resultado de la conducción de pánico de Nicholas y las malas condiciones climáticas. La experiencia de Todd en demoliciones y reconstrucción de accidentes aseguró que la muerte de Nicholas sería completamente convincente para los investigadores. El dispositivo explosivo adherido al sistema de frenos de su vehículo se activaría cuando intentara navegar por las curvas cerradas de la carretera de montaña, enviando su coche a través de la barandilla y hacia el barranco de abajo.
Los últimos momentos de Nicholas Moyer los pasó aterrorizado, dándose cuenta demasiado tarde de que sus años de violencia e intimidación lo habían convertido en un objetivo para alguien mucho más profesional y mortal. El ardiente choque de su coche eliminó no solo su vida, sino cualquier evidencia del dispositivo que había causado su muerte. El papel de Cassie Fuentes en la operación se amplió cuando Marcus reveló el alcance total de la red criminal de Chuck y la amenaza inmediata para múltiples familias en el vecindario. Su experiencia en enfermería y su compasión natural la hicieron ideal para ayudar a evacuar a los residentes vulnerables antes de la fase final de la operación. ¿Cuántos otros niños están en riesgo?, preguntó Cassie cuando Marcus le explicó la operación más amplia de Chuck. Al menos 12 familias que hemos identificado. Probablemente más, respondió Marcus. La red de Chuck ha estado operando durante años, y eliminan a cualquiera que intente exponerlos. La decisión de Cassie de ayudar fue inmediata. Dime qué necesitas que haga. La conversación final de Mercedes con Marcus reveló su completa comprensión de las consecuencias que enfrentaba por su traición. Sus desesperados intentos de justificar sus acciones solo destacaron el egoísmo y la ceguera voluntaria que la habían llevado a poner en peligro a su hija. Nunca quise que llegara tan lejos, suplicó Mercedes. Chuck dijo que solo quería compañía, y el alquiler era muy caro, y tú siempre estabas fuera. La respuesta de Marcus fue característicamente directa. Cambiaste la seguridad de nuestra hija por un alquiler gratis y gratificación sexual. Permitiste que un depredador documentara y vendiera grabaciones de Emma. No hay justificación para eso, y no hay perdón. La revelación de que Mercedes había sabido de las cámaras y la explotación de Emma eliminó cualquier posibilidad de piedad. No había sido una víctima inocente de la manipulación. Había sido una participante voluntaria en el abuso de su hija para su propio beneficio. El último error de Chuck Logan fue subestimar la velocidad y la eficiencia de la operación de Marcus. Su suposición de que las familias de militares eran objetivos vulnerables se basaba en que los soldados estaban lejos y no podían responder rápidamente a las amenazas. Nunca se había encontrado con un operador de las fuerzas especiales que trajera la guerra a casa. La preparación de Marcus para la fase final incluyó establecer múltiples rutas de extracción para Emma y asegurar que toda la evidencia de la red de Chuck se preservara para los fiscales federales. Los depredadores serían eliminados permanentemente, pero sus víctimas tendrían justicia a través del sistema legal. Capítulo 6. Depredadores y presas. La creciente paranoia de Chuck Logan tras la muerte de Nicholas reveló la cobardía fundamental bajo su fachada de depredador. Años de intimidar a mujeres y niños vulnerables no lo habían preparado para enfrentar una amenaza genuina, y su deterioro psicológico fue rápido y completo. El equipo de Salvatore Barber llegó a Cedar Falls para encontrar su entorno objetivo completamente comprometido. Sus procedimientos operativos estándar se basaban en controlar la información y eliminar sistemáticamente a los testigos, pero la operación de Marcus había anticipado sus métodos y preparado contramedidas. Esto no es aleatorio, informó Barber a Chuck durante su reunión de emergencia. Alguien con capacidades profesionales está desmantelando tu operación pieza por pieza. Necesitamos abortar y desaparecer de inmediato. La negativa de Chuck a abandonar su territorio establecido demostró los instintos territoriales que lo habían hecho exitoso durante años, pero que también lo hacían vulnerable a la eliminación. Su apego a sus propiedades y al poder acumulado lo cegó a la realidad de que ahora era la presa en lugar del depredador. La infiltración de Clyde Powell en los sistemas de comunicación de Barber le proporcionó a Marcus inteligencia detallada sobre sus métodos de eliminación y el cronograma previsto. La revelación de que el equipo de Barber había matado al menos a 17 personas en los últimos 5 años confirmó que se trataba de una guerra contra una sofisticada organización criminal que requería una eliminación completa. El intento de Mercedes de negociar por piedad ofreciéndose a testificar contra Chuck reveló su completa incapacidad para comprender la naturaleza de su situación. Su disposición a traicionar a Chuck después de meses de traicionar a Marcus demostró el egoísmo fundamental que había llevado a poner en peligro a Emma. Les contaré todo, prometió Mercedes durante su llamada al investigador federal Austin Hicks. Chuck me obligó a cooperar, y nunca quise que nada de esto le pasara a Emma. La respuesta de Austin fue profesionalmente neutral, pero la conversación paralela de Marcus dejó clara la realidad. La cooperación de su esposa es valiosa para enjuiciar a la red de Chuck, pero no cambia su responsabilidad penal. Ella participó a sabiendas en la explotación infantil para su propio beneficio. La operación psicológica de Wayace Sweeney contra Chuck Logan se intensificó con la entrega de grabaciones de las propias conversaciones de Chuck discutiendo la eliminación de testigos y la explotación de niños.
Las grabaciones fueron editadas para sugerir que Nicholas había estado grabando secretamente a Chuck durante semanas antes de su muerte. El descubrimiento de Chuck de que Nicholas supuestamente había estado documentando sus conversaciones creó una cascada de respuestas paranoicas. Sus frenéticos intentos de localizar y destruir evidencia potencial lo llevaron a tomar decisiones cada vez más desesperadas que expusieron aún más su operación a la vigilancia y la documentación. La preparación de Todd Aldrich para eliminar al equipo de Salvatore Barber requirió técnicas más sofisticadas que el simple accidente que había eliminado a Nicholas. Los hombres de Barber eran profesionales con antecedentes militares o policiales que sospecharían de trampas obvias. La solución implicó explotar la dependencia del equipo de Barber de la comunicación electrónica y su suposición de que controlaban el entorno de información local. El equipo de Marcus les proporcionó inteligencia falsa sobre los tiempos de respuesta de la policía y las capacidades de vigilancia federal, llevándolos a establecer su base de operaciones en un lugar que podía ser completamente aislado y controlado. La evaluación psicológica de Emma por parte de profesionales de la salud mental militar reveló el alcance total del trauma que la vigilancia y las amenazas de Chuck habían causado. Sus descripciones de ser observada constantemente y su miedo de que el hombre aterrador lastimara a su familia proporcionaron una motivación adicional para la determinación de Marcus de eliminar la amenaza permanentemente. La niña muestra síntomas clásicos de abuso psicológico sostenido, informó el terapeuta a Marcus. Ha desarrollado hipervigilancia y respuestas disociativas consistentes con un acoso depredador prolongado. La recuperación requerirá años de terapia y la seguridad absoluta de que la amenaza ha sido eliminada. La comunicación de Marcus con el coronel Wilson confirmó que la condición de Emma justificaba cualquier nivel de respuesta necesario para protegerla y prevenir un abuso similar en otras familias de militares. Use los métodos que considere apropiados. La protección de nuestras familias justifica medidas extremas. La última y desesperada jugada de Chuck Logan implicó intentar eliminar toda evidencia de su operación quemando sus propiedades y matando a cualquier testigo restante. Su plan de escenificar una explosión de gas que destruiría varias casas en el vecindario demostró su completa disposición a cometer un asesinato en masa para protegerse. El alcance del plan incluía matar a Cassie Fuentes y a otros 2 vecinos que habían presenciado sus actividades, eliminar a Mercedes para evitar su testimonio y hacer que toda la situación pareciera una explosión accidental de una fuga de gas que había consumido varias casas. La intercepción por parte de Marcus de la comunicación de Chuck con un empleado corrupto de la compañía de gas reveló el cronograma y el método para la explosión planificada. La revelación de que Chuck estaba dispuesto a matar a familias inocentes para encubrir sus crímenes eliminó cualquier restricción moral en la respuesta de Marcus. El equipo de Barber comenzó a implementar su propio protocolo de eliminación simultáneamente, creando una convergencia de múltiples operaciones criminales que requerían una acción inmediata y decisiva. Los años de experiencia de Marcus en entornos de múltiples objetivos lo calificaban de manera única para manejar la compleja situación táctica. La fase final de la operación requeriría eliminar tanto la operación local de Chuck como el equipo de eliminación de Barber, mientras se preservaba la evidencia para el enjuiciamiento federal de su red más amplia. La reputación de Marcus para manejar situaciones tácticas imposibles sería puesta a prueba contra múltiples adversarios profesionales que operaban en territorio familiar. Chuck Logan había pasado años creyendo que depredadores como él eran la cúspide de la cadena alimenticia, capaces de destruir a cualquiera que amenazara sus operaciones. Estaba a punto de aprender que algunos soldados traían a casa habilidades que los hacían mucho más peligrosos que cualquier depredador que dependiera de la intimidación y la cobertura institucional. Capítulo 7. La convergencia. La situación táctica que se desarrolló en la noche de la operación final de Marcus requirió el tipo de coordinación compleja y de múltiples objetivos que lo había hecho legendario en los círculos de las fuerzas especiales. La explosión de gas planeada por Chuck Logan estaba programada para la medianoche, mientras que el equipo de Salvatore Barber tenía la intención de eliminar a todos los testigos a partir de las 11 de la noche. El equipo de Marcus tenía 6 horas para neutralizar ambas amenazas, garantizando al mismo tiempo la seguridad de Emma y preservando la evidencia de la red criminal para el enjuiciamiento federal. La operación requería una sincronización precisa y la voluntad de eliminar múltiples objetivos simultáneamente sin dejar evidencia de la participación militar. El control de Clyde Powell del entorno electrónico le dio a Marcus una ventaja táctica sin precedentes. Cada comunicación entre Chuck y Barber fue monitoreada. Sus rutas planificadas fueron rastreadas y sus capacidades de armas y equipo fueron documentadas en tiempo real. El equipo de Barber se está posicionando, informó Clyde desde su centro de comando. 3 vehículos, 8 personas,
armas y equipo de vigilancia de grado militar. Son profesionales, pero están operando en un territorio que controlamos. La operación psicológica de Wayace Sweeney alcanzó su culminación con el completo colapso mental de Chuck Logan. El desencadenante final fue una llamada de alguien que afirmaba ser Nicholas Moyer, supuestamente hablando desde la custodia federal protectora y describiendo la eliminación planeada de Chuck. Chuck, lo saben todo, dijo la voz, usando grabaciones de los patrones de habla reales de Nicholas que Wayace había sintetizado. Tienen grabaciones, registros financieros, todo. Barber no viene a ayudarte. Viene a eliminarte como una responsabilidad. La respuesta de Chuck fue exactamente la que Wayace había predicho. Un colapso paranoico completo, seguido de intentos desesperados de contactar a Barber y confirmar sus sospechas. Las comunicaciones resultantes revelaron el alcance total de su plan de eliminación y proporcionaron evidencia adicional de su conspiración criminal. La colocación de dispositivos de monitoreo de Todd Aldrich en todas las propiedades de Chuck le permitió a Marcus rastrear sus movimientos y preparativos en tiempo real. Los intentos amateur de Chuck de poner trampas explosivas en su propia casa y establecer posiciones defensivas revelaron su completa falta de entrenamiento profesional o competencia táctica. La última llamada de Mercedes a Marcus fue un intento desesperado de negociar por el futuro bienestar de Emma. Su completa comprensión de que enfrentaría un enjuiciamiento federal había cambiado su enfoque a asegurar que su hija estaría protegida de las consecuencias de las traiciones de su madre. Por favor, no dejes que Emma me odie, suplicó Mercedes. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero ella es inocente en todo esto. Prométeme que te asegurarás de que tenga una buena vida. La respuesta de Marcus reflejó su entrenamiento militar en el manejo de bajas y daños colaterales. Emma será protegida y provista. Su futuro no será destruido por tus elecciones. Pero nunca la volverás a ver. Ese es el costo de traicionar a tu familia. La evacuación de Cassie y fuentes de los vecinos vulnerables procedió bajo la cobertura de una advertencia de fuga de gas montada que proporcionó una razón legítima para que los residentes abandonaran el área. Sus credenciales de enfermería le dieron credibilidad con las autoridades locales, y su genuina preocupación por la seguridad de la comunidad hizo que sus advertencias fueran efectivas. La evacuación se completó 30 minutos antes de que el equipo de Barber alcanzara sus posiciones planificadas, eliminando la posibilidad de víctimas civiles mientras se preservaba la apariencia de una actividad normal en el vecindario. Austin Hicks posicionó a su grupo de trabajo federal para responder a la situación a medida que se desarrollaba, pero con instrucciones estrictas de permitir que el equipo de Marcus manejara la situación táctica inmediata. Las fuerzas del orden federales se encargarían del enjuiciamiento y la preservación de pruebas, pero la eliminación de amenazas inmediatas requería capacidades que existían fuera de las restricciones legales. La preparación final de Chuck Logan implicó grabar una confesión en vídeo que pretendía servir como seguro contra la traición de sus socios criminales. La grabación detallaba toda su operación, nombraba a sus víctimas y describía los métodos utilizados para controlar y explotar a las familias de militares. La suposición de Chuck de que la grabación lo protegería demostró su fundamental incomprensión de su situación. Todavía creía que estaba operando dentro de un sistema de justicia penal donde la evidencia y los procedimientos legales importaban, sin darse cuenta de que se enfrentaba a la justicia militar administrada por alguien que lo veía como un combatiente enemigo que amenazaba a las familias estadounidenses. El acercamiento del equipo de Barber al vecindario fue ejecutado profesionalmente, pero se basó en suposiciones sobre el control local que ya no eran precisas. Su vigilancia electrónica no detectó presencia federal. Sus comunicaciones parecían seguras y su inteligencia sugería que se enfrentaban solo a las capacidades de las fuerzas del orden locales. El equipo de Marcus permitió que el personal de Barber estableciera sus posiciones mientras monitoreaba cada uno de sus movimientos y comunicaciones. La ventaja táctica de conocer las posiciones e intenciones del enemigo mientras permanecían sin ser detectados hizo que el protocolo de eliminación posterior fuera sencillo y eficiente. La convergencia comenzó a las 10:47 de la noche cuando Chuck Logan intentó activar su dispositivo de explosión de gas y descubrió que Todd Aldrich había reemplazado su bomba amateur con un dispositivo sofisticado que eliminaría a Chuck mientras dejaba ileso al resto del vecindario. El equipo de Barber se movió a sus posiciones finales exactamente como Marcus había predicho, haciéndolos vulnerables a la eliminación simultánea por las cargas estratégicamente colocadas de Todd. Años de hacer desaparecer objetivos de alto valor habían preparado al equipo de Marcus para exactamente este tipo de situación táctica compleja. Los últimos momentos de Chuck Logan los pasó en la aterrorizada comprensión de que había sido superado por alguien mucho más profesional y mortal que cualquiera que hubiera encontrado jamás.
Sus años depredando a familias vulnerables no lo habían preparado para enfrentar a un soldado que traía habilidades militares para la protección de niños inocentes. Capítulo 8. Protocolo de eliminación. La fase final de la operación de Marcus comenzó precisamente a las 10:52 de la noche cuando Chuck Logan activó el dispositivo que creía que destruiría el vecindario y eliminaría toda evidencia de sus crímenes. En cambio, el sofisticado explosivo de Todd Aldrich eliminó solo a Chuck, dejando evidencia forense que parecería a los investigadores como una explosión de gas accidental causada por las propias modificaciones criminalmente negligentes de Chuck al sistema de gas. La muerte de Chuck fue instantánea, pero precedida por la aterradora comprensión de que su aparente control sobre la situación había sido una ilusión. Sus últimos segundos los pasó entendiendo que había sido sistemáticamente superado por alguien que poseía capacidades tácticas mucho mayores de las que su limitada experiencia criminal podía comprender. El equipo de Salvatore Barber se dio cuenta de que su operación había sido comprometida cuando la explosión de Chuck ocurrió 30 minutos antes de su cronograma planeado y de una manera que sugería una intervención profesional. Su intento de abortar la misión y retirarse del área desencadenó la fase final del protocolo de eliminación de Marcus. La colocación estratégica de dispositivos explosivos de Todd Aldrich en todas las rutas de escape planeadas de Barber aseguró que ninguno de su equipo sobreviviría para amenazar a otras familias o restablecer su red criminal. Cada eliminación fue escenificada para parecer accidental. Choques de vehículos, colapsos estructurales y fallos de equipo que pasarían una investigación de rutina. Todos los objetivos eliminados, informó Todd a Marcus mientras el último miembro del personal de Barber era eliminado. Sin supervivientes, sin testigos, sin evidencia de nuestra participación. Las autoridades locales encontrarán lo que parece ser una operación criminal que se autodestruyó por incompetencia y paranoia. La destrucción sistemática de Clyde Powell de la red de vigilancia de Chuck incluyó la preservación de toda la evidencia de sus crímenes mientras eliminaba cualquier rastro de la participación del equipo de Marcus. Los investigadores federales encontrarían miles de horas de grabaciones de explotación y registros financieros detallados, sin ninguna indicación de que personal militar hubiera estado involucrado en la investigación. La operación psicológica de Wayace Sweeney llegó a su conclusión con la revelación de que la muerte de Nicholas Moyer había sido escenificada para parecer accidental, pero que en realidad había sido el primer paso en la eliminación sistemática de toda la red de Chuck. La presión psicológica que había llevado a Chuck a su último y desesperado acto había sido cuidadosamente orquestada para asegurar que se destruiría a sí mismo y a su operación. El arresto de Mercedes por agentes federales ocurrió simultáneamente con la eliminación de la operación de Chuck, asegurando que enfrentaría un enjuiciamiento por su papel en la explotación de Emma, mientras estaba protegida de cualquier posible represalia por parte de los socios criminales de Chuck. Su conversación final con Emma fue monitoreada por profesionales de bienestar infantil que documentaron el completo reconocimiento de Mercedes de su culpa y su comprensión de que nunca volvería a ver a su hija. Mami tomó decisiones terribles que te lastimaron, le dijo Mercedes a Emma entre lágrimas. Tu papi te ama más que a nada, y él te cuidará. Lo siento por todo. La respuesta de Emma reveló el daño psicológico causado por meses de vivir bajo la vigilancia y las amenazas de Chuck. ¿Volverá el hombre aterrador? ¿Habrá más hombres aterradores? La respuesta de Marcus proporcionó la seguridad absoluta que Emma necesitaba. Nunca habrá otro hombre aterrador, cariño. Papá se aseguró de eso. Ahora estás a salvo para siempre. La investigación federal de Austin X sobre la red de Chuck reveló conexiones con operaciones similares en 17 estados que involucraban a más de 200 familias de militares que habían sido blanco de depredadores organizados. La evidencia preservada por el equipo de Marcus permitiría el enjuiciamiento de toda la red y la protección para todas las víctimas identificadas. Esta es la eliminación más completa de una red depredadora que jamás hayamos documentado, informó Austin a sus superiores. Alguien con capacidades extraordinarias desmanteló toda su operación y eliminó a los líderes mientras preservaba evidencia perfecta para el enjuiciamiento. El informe de misión del coronel Wilson con Marcus confirmó que la operación había logrado todos los objetivos manteniendo una negación plausible completa de la participación militar. Oficialmente, esto nunca sucedió. Extraoficialmente, has protegido a cientos de familias de militares de depredadores que se creían intocables. La transición de Marcus de nuevo a la vida civil incluyó el establecimiento de una nueva identidad y ubicación para él y Emma, lejos de cualquier posible represalia por parte de los remanentes de la red de Chuck. Su historial de servicio militar fue clasificado, y su nueva vida estaría protegida por las mismas agencias que habían apoyado su operación de eliminación.
La recuperación psicológica de Emma comenzó de inmediato con una terapia intensiva diseñada para ayudar a los niños que habían sido explotados por depredadores. Su resiliencia y la seguridad absoluta de saber que la amenaza había sido eliminada permanentemente le permitirían sanar y desarrollarse normalmente. Cassie Fuentes recibió un reconocimiento de las autoridades federales por su papel en la protección de los niños del vecindario y en la asistencia en la investigación de la operación de Chuck. Su valentía al enfrentarse a los depredadores la convirtió en un modelo para otros civiles que pudieran encontrar amenazas similares en sus comunidades. El enjuiciamiento federal de Mercedes resultó en una sentencia de 20 años por conspiración para explotar a menores y facilitar crímenes depredadores contra familias de militares. Su cooperación con los investigadores redujo su sentencia, pero no alteró la realidad fundamental de que había traicionado a su propia hija para su propio beneficio. La red criminal que había depredado a familias de militares durante años fue completamente eliminada a través de una combinación de la acción directa de Marcus y el enjuiciamiento federal de los socios supervivientes. El mensaje enviado a otros depredadores potenciales fue claro. Las familias de militares estaban protegidas por soldados que usarían cualquier nivel de fuerza necesario para eliminar amenazas a niños inocentes. Capítulo 9. Nuevos cimientos. 6 meses después de la eliminación de la red de Chuck Logan, Marcus y Emma habían establecido su nueva vida en un pequeño pueblo de montaña donde las pesadillas de Emma se desvanecieron gradualmente y su resiliencia natural comenzó a reafirmarse. La casa que Marcus compró se encontraba en 20 acres de terreno privado, garantizando su seguridad y proporcionando a Emma el espacio que necesitaba para sanar de su trauma. Las sesiones de terapia de Emma revelaron el alcance total del abuso psicológico de Chuck, pero también demostraron su notable fuerza y su completa confianza en la capacidad de su padre para protegerla. Su progreso fue monitoreado por la doctora Beverly Cohen, una especialista en el tratamiento de niños que habían sido explotados por depredadores. Está progresando excelentemente, informó la doctora Cohen a Marcus. La seguridad absoluta de saber que la amenaza ha sido eliminada permanentemente es crucial para su recuperación. La mayoría de los niños en situaciones similares nunca reciben ese tipo de cierre. La nueva identidad de Marcus como consultor de seguridad le permitió usar sus habilidades militares en negocios legítimos mientras mantenía la flexibilidad para responder a cualquier amenaza futura. Su reputación en ciertos círculos como alguien capaz de manejar problemas imposibles le trajo clientes que necesitaban protección contra amenazas que las fuerzas del orden convencionales no podían abordar. El acuerdo financiero de la condena de Mercedes y la incautación de los activos de Chuck proporcionaron a Emma un fondo fiduciario sustancial que aseguraría que sus necesidades educativas y terapéuticas fueran cubiertas a lo largo de su vida. Marcus había estructurado el fondo para excluir cualquier posibilidad de que Mercedes accediera al dinero, incluso después de su eventual liberación de prisión. El primer día de Emma en su nueva escuela marcó un hito significativo en su recuperación. Su capacidad para interactuar normalmente con otros niños y su creciente confianza en nuevas situaciones demostraron que el daño causado por la vigilancia y las amenazas de Chuck estaba siendo abordado con éxito a través de la terapia y la protección inquebrantable de Marcus. ¿Viviremos siempre aquí, papá?, preguntó Emma mientras Marcus la acompañaba a la escuela. Todo el tiempo que quieras, cariño, respondió Marcus. Este es nuestro hogar ahora, y nadie nos hará irnos ni amenazará a nuestra familia de nuevo. Los intentos de Mercedes de contactar a Emma a través de cartas fueron interceptados por las autoridades federales y los funcionarios de bienestar infantil, quienes determinaron que cualquier comunicación de Mercedes sería perjudicial para la recuperación de Emma. Las cartas revelaban la continua autocompasión de Mercedes y sus intentos de minimizar su responsabilidad por el trauma de Emma. La respuesta de Marcus a estos intentos fue característicamente directa. Mercedes había perdido cualquier derecho a contactar a Emma cuando eligió poner en peligro a su hija para su propio beneficio. La ruptura completa de esa relación era necesaria para la salud psicológica y la seguridad futura de Emma. La investigación más amplia de Austin Nix reveló que la red de Chuck había sido una de varias operaciones similares dirigidas a familias de militares en todo Estados Unidos. La evidencia preservada durante la operación de Marcus permitió el enjuiciamiento federal de más de 50 depredadores y la protección de más de 300 niños que habían sido explotados. Tu operación eliminó la red más sofisticada y peligrosa que jamás hayamos encontrado, informó Austin durante su informe final con Marcus. Los métodos que usaste para documentar sus crímenes mientras eliminabas a los perpetradores se convertirán en un modelo para futuras operaciones contra amenazas similares. El encomio oficial del coronel Wilson por el servicio de Marcus incluyó un reconocimiento que nunca aparecería en los registros públicos,
pero que reconocía su contribución única a la protección de las familias de militares. Tus acciones eliminaron una amenaza que las fuerzas del orden convencionales no pudieron abordar y protegieron a cientos de niños inocentes de depredadores que se creían más allá de toda retribución. La integración de Marcus en la vida civil incluyó el establecimiento de relaciones con vecinos y miembros de la comunidad que apreciaban su competencia tranquila y su obvia devoción por Emma. Su reputación como alguien con quien no se debía meter se extendió naturalmente por el pequeño pueblo, asegurando que Emma crecería en un entorno donde todos entendían que estaba bajo una poderosa protección. El aniversario de la muerte de Chuck Logan pasó sin reconocimiento oficial, pero Marcus reconoció privadamente la fecha como el momento en que la seguridad de Emma había sido permanentemente asegurada. La eliminación de la red de Chuck había requerido habilidades y métodos que existían fuera de los límites legales, pero la protección de niños inocentes justificaba cualquier nivel de respuesta. La celebración del 7º cumpleaños de Emma incluyó amigos de su nueva escuela y vecinos que se habían convertido en parte de su familia extendida. Su risa y su evidente felicidad demostraron que los niños pueden recuperarse incluso de traumas graves cuando reciben el cuidado adecuado y una seguridad absoluta. La reflexión de Marcus sobre las secuelas de la operación confirmó que su elección de eliminar a Chuck y sus socios, en lugar de depender del enjuiciamiento convencional, había sido correcta. Los depredadores que atacan a los niños requerían soluciones permanentes, y las limitaciones del sistema legal hacían de la justicia militar la única respuesta efectiva. La visita de Will Baldwin para el cumpleaños de Emma trajo noticias de su antigua vida. El vecindario en Cedar Falls se había recuperado del trauma de la operación de Chuck, los valores de las propiedades se habían estabilizado y la comunidad había implementado nuevas medidas de seguridad para proteger a los niños de amenazas similares. La gente todavía habla de lo que pasó, informó Will. La historia oficial es que la operación criminal de Chuck se autodestruyó, pero todos entienden que alguien con capacidades serias eliminó una amenaza que estaba más allá de las fuerzas del orden locales. La satisfacción de Marcus con el resultado de la operación se vio atenuada por el conocimiento de que otros depredadores continuaban amenazando a familias de militares en todo el país. Su nueva vida incluía monitorear redes de inteligencia y mantener la preparación para responder a amenazas similares cuando las fuerzas del orden convencionales resultaran inadecuadas. La conversación de Emma a la hora de dormir esa noche incluyó su pregunta tradicional sobre la seguridad y la respuesta tradicional de Marcus que proporcionaba una seguridad absoluta. «Papá, ¿algún otro hombre aterrador intentará hacernos daño?» «No, cariño», respondió Marcus, diciendo cada palabra en serio. Papá se aseguró de que nunca habrá más hombres aterradores. Estás a salvo para siempre, y nadie volverá a amenazar a nuestra familia. Los cimientos de su nueva vida se construyeron sobre el compromiso absoluto de Marcus con la seguridad de Emma y su demostrada disposición a eliminar cualquier amenaza a su bienestar utilizando los métodos que resultaran necesarios. El hombre que había pasado su carrera militar protegiendo a personas inocentes de depredadores había transferido con éxito esas habilidades para proteger a su propia familia. Chuck Logan y su red habían aprendido demasiado tarde que algunos soldados traen la guerra a casa con ellos y que los depredadores que atacan a las familias de militares se enfrentan a represalias de guerreros que ven la protección de los niños como un deber sagrado que requiere cualquier nivel de fuerza necesario para asegurar el éxito. Emma se durmió segura en el conocimiento de que el amor y la protección de su padre eran absolutos y permanentes. Marcus mantuvo su vigilia, listo para responder a cualquier amenaza futura con la misma acción decisiva que había eliminado a Chuck Logan y asegurado que su hija crecería a salvo de depredadores que se creían más allá de toda retribución. El fin de una amenaza marcó el comienzo de una nueva vida fundada en el principio de que los niños inocentes merecen la protección de guerreros que poseen las habilidades y la voluntad de eliminar a cualquiera que les haga daño. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría conocer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos.